Pero, ¿qué pasa cuando no eres valorado, no eres incluido, eres rechazado, te hacen sentir no merecedor de algo o tú mismo te sientes indigno e insuficiente? Bueno, entonces se conectan estos dos cerebros, tanto el cerebro reptiliano y emocional, por lo que entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una reacción impulsiva. Así es como actúa y se asocian estos dos cerebros. Ahora vamos a pasar a qué es lo que sucede con nuestro cerebro lógico o racional o neurocórtex. Vámonos a la siguiente lámina. Fíjate, en nuestro cerebro neurocórtex, si lo dividimos como en una naranja en dos, vamos a tener dos hemisferios. Uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. El derecho, ahí está la imaginación. Ahí es donde percibimos nuestros cinco sentidos. Ahí está nuestra creatividad y sensibilidad emocional. Pero del lado izquierdo, ahí tenemos la parte de la reflexión, ahí es donde hacemos las matemáticas, ahí es en donde memorizamos a corto plazo, ahí está la parte de la lógica, ahí es donde se desarrolla nuestro lenguaje y algo muy importante, ahí está nuestros frenos emocionales. De ahí que cuando nos terminamos de bañar, no salimos a la calle desnudos. Ahí nosotros nos frenamos y decimos, hay reglas dentro de la sociedad, por lo que no es permitido y no es bien visto que yo salga desnudo después de bañarme. Pero si tú me preguntas dónde está la inteligencia emocional, déjame decirte en dónde está. Y bueno, aquí tenemos lo que es, en dónde está la inteligencia emocional, que se encuentra en medio del entrecejo. Y esta parte prefrontal ocupa el 20% de nuestro cerebro. Y tal vez te preguntes, mi querido alumno, entonces, Marco, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar nuestra inteligencia emocional? Bueno, número uno, equilibrar la amígdala. La neurociencia nos da 7 consejos, pero yo te voy a decir un poco más al rato, en la siguiente lámina, uno de ellos que es la primerita que debemos utilizar. Después, pasar de una narrativa negativa a una positiva. ¿Qué quiere decir esto, mi querido alumno? Que nosotros tenemos una vocecita que constantemente nos está hablando, que está enjuiciando, que está criticando, no solamente a otras personas, sino también a nosotros mismos. Después, la tercera, encontrar tus botones emocionales. Es decir, todas esas palabras, todas esas acciones o conductas que las otras personas consciente o inconscientemente nos dicen o hacen y hacen que nosotros encendamos nuestras emociones, que expandamos nuestra amígdala, como te había dicho anteriormente en otra lámina. Y después medir tus acciones y consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Desgraciadamente, cuando nosotros estamos enojados, bueno, podemos tener cierto control en nuestras acciones, pero hay una línea roja que a veces pasamos del enojo a la ira o a la furia. Y entonces ahí es cuando cometemos cierto tipo de reacciones e impulsos que nos pueden meter en graves problemas y podemos tener consecuencias negativas en nuestra vida. Como ya lo hemos dicho, podemos tener rompimientos de pareja, podemos tener conflictos, malentendidos, nos pueden despedir de nuestro trabajo, podemos romper una relación de años, en fin. También vamos a hacer un ejercicio para que te vayas dando cuenta de esto. La quinta, desarrollar tu comunicación emocional y social. Algo que va a estar encargada mi compañera Alejandra Morales y te dará muchos tips acerca de cómo manejar tu comunicación en una forma mucho más efectiva y asertiva. Y sexta, encontrar tu automotivación y tu autoestima. Y esto es muy importante porque de alguna manera
Una de las graves consecuencias en nuestras conductas, en nuestras acciones, es cuando no encontramos la motivación que nos guíe, que nos impulse. Y aparte, al momento que no encontramos esa motivación, viene nuestra autoestima que cae totalmente hacia abajo. Pero vamos a ver un ejercicio que nos dice la neurociencia que nos puede ayudar a tranquilizar la amígdala y también cómo es que podemos pasar de una narrativa negativa a una narrativa positiva. Vamos a la siguiente diapositiva, mi querido Alberto. Y estos son algunos consejos que nos da la neurociencia para poder tranquilizar la amígdala. Es decir, para poderla contener y que no seamos reactivos e impulsivos ante cierto tipo de situaciones. Uno es respirar, la respiración 4-7-4, que después vamos a hacer un ejercicio. Dos, el ejercicio aeróbico y anaeróbico. Pero el aeróbico es pues mucho más eficiente para el cerebro. Tercero, dormir. Cuarto, leer. Quinto, escuchar música. 6, hacer meditación. Y séptimo, escribir. Pero vamos a ver esta respiración 4-7-4 y déjame decirte por qué es muy importante la respiración. Cuando nosotros respiramos, y bueno, lo tenemos que hacer en una forma recta con la columna derecha para que entre mejor el oxígeno en nuestros pulmones, lo que hacemos es hacer ejercicio pulmonar, elasticidad pulmonar, para que ese oxígeno llegue a través de nuestra columna vertebral y pase por una estructura llamada bulbo raquídeo, que es el que regula la respiración. Deja decirte que ahí, en ese bulbo raquídeo, está contenido un gran número de neurotransmisores, que es la dopamina. Y tal vez te preguntes, ¿y qué es la dopamina? La dopamina, bueno, es un neurotransmisor que lo que hace es, pues, relajarnos. Y lo que también nos ayuda a estar motivados. Es el neurotransmisor del bienestar. Entonces, cuando nosotros respiramos, se reactiva ese bulbo raquídeo y entonces empieza a regular la respiración, por lo que hace que el oxígeno que va por la sangre nos ayude a tranquilizar, a relajar la parte prefrontal y hace que la parte prefrontal, una vez oxigenada, pues calme o inhiba a lo que es la amígdala. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué se le llama 4-7-4? Porque inhalas profundamente en 4 segundos, retienes tu respiración en 7 segundos y exhalas lentamente en 4 segundos. Y déjame decirte que hay personas que cuando hemos hecho este ejercicio, bueno, se sienten totalmente relajadas. Lo puedes hacer 3 o 4 o 5 veces o las veces que tú lo necesites. Y cuando terminan de hacer esta respiración, yo les pregunto, oye, ¿cómo te sientes? Y me dicen, maestro, me siento totalmente relajado. Hay muy pocas personas, pero sí las hay, que me dicen, yo me sentí mareado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay gente que se siente mareada? Porque hicieron mal la respiración o retuvieron mucho tiempo el oxígeno, y cuando hacen eso y no están acostumbrados a tener este tipo de respiración, entonces se marea. Todos los días en nuestra actividad nosotros respiramos, pero respiramos mal, respiramos por la boca, e incluso el oxígeno debe entrar en nuestros pulmones, y a veces el oxígeno, nuestra respiración, la tenemos en el diafragma y no hacemos que pase toda la respiración a través de nuestros pulmones. Entonces, pues lo hacemos de una manera inconsciente y ni siquiera nos damos cuenta
de qué tanto estamos respirando y qué tanto oxígeno está recibiendo nuestra parte prefrontal, que es la que nos ayuda a pensar y a razonar. Hay ocasiones que yo les digo que si les cuesta mucho trabajo el respirar, puedes acompañarlo con poner tu mano derecha, ¿sí? En la parte, perdón, estaba señalando la parte prefrontal, pero puedes ponerlo en el tórax y tu mano izquierda en la boca del estómago, ¿sí? ¿Por qué de esto? Porque necesitas hacer tierra. Cuando nosotros tenemos pues pensamientos, estamos pues realmente estamos en la nube, ¿sí? No estamos nosotros aterrizando, no estamos en el aquí ni en el ahora. Entonces, lo que debemos de hacer es precisamente con nuestra mano derecha oprimir lo que es el plexo toral, solar, y con la izquierda oprimir lo que es la boca del estómago, y esa es una forma de estar mucho más consciente de nuestra respiración y de estar consciente del aquí y el ahora. De hecho, dentro de la meditación, bueno, necesitas respirar, y este es un buen ejercicio antes que llegues a practicar la parte de la meditación. Entonces, cuando estés teniendo un pensamiento caótico, estés en una situación complicada, por ejemplo, puedes estar en el tráfico, ya estás harto, hay mucho calor, oríllate y entonces empieza a hacer este tipo de respiraciones. O cuando alguien te ha dicho algo que te ha enfurecido, en lugar de reaccionar verbalmente, tómate unos 10 minutos, vete a caminar y vete a hacer este tipo de respiraciones. Esto te va a ayudar a que tu cerebro prefrontal vea las cosas en una forma mucho más objetiva. Y bueno, hay quienes me han dicho, maestro, ha hablado usted de la conciencia. ¿En dónde está la conciencia? ¿Cómo podemos incrementar nuestra conciencia? Y vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Bueno, realmente la conciencia todavía en la parte de la neurociencia nos falta pues mucho camino que recorrer en la parte del estudio del cerebro, aunque dentro de la neurociencia ha habido grandes avances, pero bueno, lo que se tiene es que la conciencia está en ciertas partes de nuestro cerebro. Aquí estás viendo en esta lámina pues un cerebro y aquí vemos la parte prefrontal, que era la que estábamos hablando anteriormente, que ahí está nuestra memoria a corto plazo, ahí es donde se produce el lenguaje y la planeación y comportamiento de nuestros movimientos corporales. Y acuérdate que ahí está la parte racional y lógica. Ahí es en donde discernimos de lo que es bueno y lo que es malo. Después, otra parte donde se conecta la conciencia es en el lóbulo parental. ¿Qué significa eso? Que es donde recibimos información sensorial, que proviene de diferentes partes del cuerpo, y entonces es donde podemos coordinar y reconocer el espacio, pero también nuestras emociones. Después viene otra parte que se conecta a la conciencia y es el lóbulo temporal, que ahí interviene el proceso de la memoria de corto plazo, regula emociones, también lo que es el aprendizaje, y también se localiza la corteza ahí auditiva, donde vamos a codificar todo lo que nosotros oigamos. Y la parte del lóbulo occipital, pues bueno, ahí procesa la información visual e interpreta todo lo que vemos. Entonces, esto es como un rompecabezas. Si nosotros lo unimos, todos estos lóbulos, entonces se empieza a gestionar una conciencia, una interrelación entre la interpretación que nosotros le damos a las cosas y la racionalización de lo que estamos experimentando. Y pues vamos a ver un ejercicio dentro de la inteligencia emocional, y creo que este ejercicio también te va a ayudar muchísimo
a ir desarrollando cada vez más esta parte prefrontal. Vamos a ver la siguiente lámina.